Buenas noches, estamos con Juan José Gómez Centurión. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, Muchas bien. gracias por esta invitación al Club de los Viernes Argentinos que tanto me acompañó en la campaña del año pasado, así que muchas gracias. Sos un amigo de la casa, una persona muy querida y bueno, y además sos el líder de un partido político muy nuevito, en términos de los partidos políticos de Argentina, debe ser de lo más nuevo y que te llevó como candidato a presidente el año pasado. Eh, Además de nuevo, Karina, ya tenemos un récord. Somos el primer partido político de la Argentina que presenta frente a la justicia el partido por Zoom. Así que ya, inclusive ya somos el primer partido digital de la Argentina. son cuarentenials. Muy bueno eso. Está todo el mundo hablando de la unidad de la centroderecha, de la unidad, mucha gente, muchos representantes de la centroderecha, más menos liberales, más menos conservadores. Insisto, vuelvo a tomar los términos, yo sé que no te gustan tanto, pero bueno, es como se describe la cosa. eh, y se habla mucho de la unidad. Hay muchos partidos en formación o cantidad de gente sumándose, charlando, todos muy respetables, toda gente de mucho valor. Y, ¿cómo la ves? ¿Qué personajes te parece que son más cercanos? ¿Con quién estás hablando? ¿Se llegan a armar partidos después de los cortes de la cuarentena? Que la justicia electoral casi no estuvo funcionando. Entonces, ¿se llega a hacer un partido? ¿Se llega a hacer una Sí, unidad? claro. Sí, sí, se llega perfecto. Yo escucho, esta cuarentena, uno de los vicios que nos ha dado es el tema digital, digamos, 7 ¿no? O sea, millones de Zoom y de vivos. entonces escucho dirigentes que dicen, por ejemplo, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer el año que viene, nosotros que somos los liberales de tal cosa, tenemos que juntar los votos de Gómez Centurión, los de Esper, poner un dirigente liberal y el año 2023 hacer un acuerdo con Cambiemos. Entonces lo que yo digo es, a ver, pensemos qué es lo que queremos hacer primero. Primero viene la estrategia y después la táctica, siempre. Hasta para ir a la cancha de fútbol. Primero viene la estrategia y después la táctica. Entonces digo, me parece que la política tenemos que aportarle la institucionalidad de los partidos. No salir a buscar sellos de goma para ser yo o fulano o mengano el candidato de no sé qué historia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el año que viene un partido a nivel nacional entre con un diputado que logre una bancada de 8, 9, 10 diputados. Le da otro tenor, le da otro discurso, le da otra capacidad de trabajo en la Cámara de Diputados, de negociación de leyes, de parar las leyes con las cuales no estás de acuerdo. En fin, te da otro volumen político. Entonces lo que yo digo es, me parece que es importante que nosotros aportemos institucionalidad. ¿Y por qué digo el partido político? Y no digo amontonamiento de jugadores en un frente que están basados en partidos que hace 30 años que no funcionan. Como de alguna manera lo tuvimos que hacer el año pasado por un problema de necesidad. ¿Por qué digo partidos políticos? Porque el partido político es un compromiso claro con el ciudadano y con el votante sobre un ideario, sobre valores, sobre principios, sobre una plataforma, que no te permiten hacer cualquier cosa. Entonces, los frentes, las alianzas, no es cuestión de amontonar jugadores. Lo que tenemos que analizar con mucha claridad es qué es lo que queremos hacer. Me parece que al sistema hay que darle partidos políticos serios, con dirigentes serios, que van a ser los que van a refundar la República. No grandes alianzas buscando dos o tres sellos para que nos den contenido y ser diputado. Ser diputado, una o dos, tres personas no le soluciona nada a la República. Lo Bueno, que le te iba soluciona a a la decir, a República. ver, nosotros tenemos oficialismo y oposición alternativamente, que vienen votando leyes, por ejemplo, tiro un ejemplo bastante terrible, el de teletrabajo. Han votado unánimemente, creo que solamente un diputado se opuso, con una ley de teletrabajo que arruina el teletrabajo, que era una opción, digamos, importante frente a la crisis económica y lo acaban de arruinar. Y esto ha sido tanto el oficialismo como la oposición funcionando en conjunto. Entonces, ¿qué seguridad puede tener el votante de Gómez Centurión o de Esper o de López Murphy? Decir, bueno, este tipo sé que nunca votaría una cosa así. ¿Qué posibilidad tienen de confiar
en poner ese voto, porque vos sabés muy bien que funciona mucho frente a las campañas electorales el voto útil. Entonces enseguida corren al votante con el voto útil. Bueno, el voto útil es un modelo que inventó los que inventaron la polarización, digamos. El único voto útil que hay es el voto a la patria, es el voto a la Argentina, digamos, no a una corriente política. Porque, ¿qué es lo que te genera el modelo polar? El modelo polar, que es bipolar, lo que te genera es, si yo no hago algo con esto, va a venir el otro. Y el otro es igual que este, que se fue. Hizo la misma cosa, aumentó el gasto público, cada vez dio más planes, no es exactamente lo mismo. Con distintas formas, con distintas formas de expresarse, con distintos, si vos querés, marketing o con distinto make-up, maquillaje. Pero en el fondo, estructuralmente, la Argentina sigue siendo el mismo desastre. Con lo cual, por eso yo digo, yo creo que a la Argentina hay que darle partidos políticos a nivel nacional con una propuesta clara donde la gente se pueda identificar y que tenga capacidad de control de las personas sobre lo que dicen y sobre lo que hacen en función de la plataforma que expresaron. Este frentismo, este aliancismo de juntar personas de distintos lados para ver después qué hacemos, para mí no trae buenos resultados. Entonces, mi propuesta es estratégicamente, armemos los partidos políticos que nos identifiquen con la gente, con un ideario, con valores claros, y tácticamente, electoralmente, el año que viene, en cada provincia veamos quiénes estamos en condiciones de hacer alianzas con quién. Yo, vos sabés perfectamente que hay provincias como Córdoba, que yo tengo un excelente contacto con otros sectores que no son afines a mi partido, pero compartimos valores que son básicos y que yo soy capaz de hacer, y somos capaces de hacer una alianza, pero la alianza es una táctica electoral, no es una estrategia política. La estrategia política es el partido, por eso son instituciones de la República, porque comprometen al político, comprometen al candidato con un ideario y con acciones claras en función de ese ideario que la gente puede controlar. En los frentes de media tarde y de todos por el cambio, eh, nunca sabés quién lo sentó en la banca y a quién responde y a quién le va a responder. Con lo cual, digamos, si nosotros queremos darle seriedad en la Argentina, el primer factor que tenemos que hacer es darle seriedad a la política. La seriedad a la política se da con el compromiso y el esfuerzo de armar un partido político. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Que es un esfuerzo enorme, Karina, vos lo conocés, No, es un no, esfuerzo hacer titánico. un partido político en Argentina es prácticamente conseguir un unicornio. Eh, igual quiero saber, vos estás, decime, tanto no, o sea, hay muchas propuestas. ¿No se está dispuesto a unirse? Ya sé que me estás diciendo, bueno, el frentismo no, el frentismo es un mal de los últimos, yo creo que desde el 2001, que los partidos solos no se presentan en frentes y después tenés razón, la coalición hace cualquiera, se reparten algunos cargos y no sabes concretamente qué votaste y sobre todo, además con las listas sábanas. Pero hubo dos propuestas de centro derecha muy claras en el año pasado, en el 2019, que a pesar de la polarización, a pesar de la campaña de miedo, lograron una buena cantidad de votos, o sea, lograron gente que sabiendo que no iban a llegar a ser presidentes, votaron por ustedes. Entonces, por ejemplo, con José Luis Espert, que seguramente también sea candidato por la provincia de Buenos Aires, ¿qué posibilidad de diálogo hay? Hay mucha gente esperando, porque ustedes fueron los que pusieron el cuerpo, ¿no? Ustedes no llamaron a votar al macrismo, ustedes pusieron el cuerpo, lo mantuvieron hasta el último momento en condiciones muy adversas, con los medios en contra, con poco presupuesto y demás. No, bueno, a ver, cuando el año pasado, creo que vos lo sabés y creo que Sí. el grueso de la gente lo sabe, cuando yo arranqué el proyecto, yo a José Luis lo respeto mucho, tengo mis acuerdos, y tengo mis desacuerdos, algunos desacuerdos profundos, pero soy capaz de gestionar mis propios desacuerdos con las personas. Mi primera propuesta fue que armásemos un espacio político de otras dimensiones y que fuéramos los dos a competir a las pasos. Y lo intenté hacer mucho tiempo y no logré hacerlo, digamos. Con lo cual, yo creo, pero vuelvo de nuevo, creo en las alianzas como una táctica electoral para lograr un resultado específico, no como una estrategia política. No puede ser el método de la política. No puede ser el método de la política de yo quiero ser diputado, bueno, busco un partido, a ver qué partido tiene el sello al día,
y voy, porque así terminó también José Luis con este modelo de los sellos, ¿no? Sí, sí, El año pasado. es terrible para cualquier candidato que quiera proponerse, Yo, a ver, y te encontrar aclaro, el vehículo jurídico. me hice solidario con José Luis porque fue una cosa, yo nunca en mi vida había visto el presidente de un partido político el día de la presentación de las listas, abrazado con el oficialismo y pasando la lista del oficialismo, no lo había visto nunca. He visto cosas horribles, pero mucho más sutiles que esas, digamos, ¿no? Entonces lo que le hicieron a José Luis fue tremendo y yo públicamente dije, a pesar que era un adversario mío, que era un disparate y un escándalo lo que le estaban haciendo. Entonces lo que digo es, si queremos darle seriedad a la política, hagamos cosas serias. Organicémonos en partidos y electoralmente en cada lugar, porque aparte el año que viene no tenés elecciones nacionales, digamos, no hay elecciones de figuras o de candidatos de nivel nacional, son elecciones provinciales, donde Sí, las sí, sí. provincias eligen sus diputados, sus senadores, sus concejales y demás. De acuerdo a lo que vayamos armando como partido, en cada provincia veamos si realmente estamos dispuestos y tenemos el afecto societatis para armar un proyecto en común para hacer una alianza en cada una de las provincias, o en una, o en dos, o en ninguna. Por esto de la cuarentena, hay mucha política que se hace por Zoom, por redes, y hace un tiempo veía una entrevista tuya en la cual vos decías, bueno, en realidad esto que está pasando de la extensión sucesiva de las cuarentenas tiene que tener un límite, y esto lo decías hace como 2 meses, respecto de una serie de manifestaciones que hubo de la gente en contra de las restricciones a la libertad, a la propiedad privada y otros intentos que hizo este gobierno. Bueno, estamos a principios de agosto y seguimos en cuarentena con mayores restricciones. Así que te consulto, ¿cuánto te parece que da esto? ¿Cuánto puede seguir? Depende, a ver, la cuarentena sola como método de gestión de una pandemia es una estrategia defensiva que es lo único que puede hacer un modelo de Estado fallido al cual nos han llevado sucesivos gobiernos. Cuando vos tomás los datos duros, yo acompañé la primera cuarentena, me pareció una medida razonable, preventiva, profiláctica, hasta que el Estado diseña un plan, después nos enteramos que Alberto Fernández no cree en los planes, diseñó un plan, el equipamiento requerido, los sistemas de testeo, eh, eh, completar las camas, comprar los respiradores, juntar a los equipos de trabajo, entrenarlos y empezar a estimular en la población el sentido de autoprotección, que es lo que hace lo que ha hecho Uruguay, lo que ha hecho Paraguay, por ejemplo. ¿Por qué es importante el modelo de testeo? Porque la crisis solamente se gestiona con información. Si vos no tenés información, es un vuelo a ciegas. Y el gobierno ha hecho vuelo a ciegas, además de enamorarse de la metodología de cuarentena como forma de gobierno, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que al final, Karina, es siempre lo mismo. Este gobierno, como muchos gobiernos, arranca con un postulado ideológico. La ideología siempre es una caricatura de la idea, digamos, ¿no? Entonces arranca con el postulado ideológico o salud o economía, Claro, como si los seres humanos fuéramos particionables, digamos. Los seres humanos somos individuos, somos indivisibles. Todos los días tenemos interacciones culturales, sociales, económicas, de salud, deportivas. Somos eso, somos individuos. Entonces, cuando lanzó esa bravata ideológica, quedó presa después, porque cualquier medida que le decía, pero como ahora es la economía. claro. Entonces, digamos, todo un modelo muy inexperto. Argentina todavía sigue midiendo, sigue haciendo 6 testeos cada 100.000 habitantes. Llegó a 8 en un momento y volvió a bajar a 6. Uruguay hace 22 cada 100.000. Chile hace 35 cada 100.000. Brasil hace 45 cada 100.000. Si vos tenés información, podés. Primero lo que primero detectás es cómo discurre el virus, cómo discurre el problema. Y ahí podés hacer, obviamente, cuarentenas parciales, aislamientos sociales en determinados lugares. Podés tomar medidas y podés gestionar preventivamente una crisis. Ahora, el gobierno te lo está diciendo con toda claridad. Un gobierno que no cree en los planes en el medio de una crisis, ni económico, ni de salud, es un capitán en el medio de la tormenta, capitán de un barco que te dice, Karina, quédate tranquila, yo no tengo rumbo. ¿Dónde vamos? No sabemos, después vemos. Donde nos lleve la tormenta, ahí vamos.
Con lo cual, la primer modelo, me parece a mí, esto es de manual, digamos, que vos tenés que hacer en cualquier crisis es gestionar confianza y dar confianza en que las medidas que estás tomando son racionales y que sabés qué es lo que estás haciendo o que por lo menos vas a preguntar. No llamaron a nadie, lo único que llamaron fue la Fundación Huésped. Sí, en Vos realidad, veías, claro, tienen una especie de consorcio de expertos que parece decir, o sea, es como al revés, en lugar de ir detrás, el plan detrás de la ciencia, parece que la ciencia estuviera haciendo este, una especie de justificador de una política, como vos decís, errática, ¿no? pero fíjate cómo arranca esto. Obviamente, Fundación Huésped es línea directa con la Organización Mundial de la Salud, que además en la Argentina hace varios gobiernos que el ministro de Salud lo viene poniendo la Organización Mundial de la Salud. Rubinstein, Ginés González García, son personas que vienen de ese riñón, digamos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, creo que hasta lo hemos hablado, arrancó hasta febrero, estuvo negando la pandemia. Con lo En cual, realidad, en febrero dijeron que no se contagiaba de persona a persona, para empezar a decir alguna de las barbaridades que dijeron, ¿no? con lo cual, el gobierno arrancó de la doctrina de Fundación Huésped de Organización Mundial de la Salud, no cerrando los aeropuertos a tiempo, fundamentalmente los vuelos de Europa, que ya eran escandalosos en España y en Italia los casos que había de contagio, Claro, y después en las licitaciones públicas del mes de diciembre y enero, las grandes licitaciones públicas fueron para el gran problema de salud que tiene la Argentina, que es el aborto, y compraron misoprostol, digamos, con lo cual, digamos, se veía en el horizonte. Vos fíjate Brasil, hace 15 días salió la noticia de un avance importante en el estudio que está haciendo Oxford, la Universidad de Oxford, sobre el tema de la vacuna. ¿Quién es uno de los gobiernos que invirtió 150 exacto. millones de dólares en ese proyecto? Brasil. Entonces, nosotros dijimos, o salud o economía, hagamos 130 días de prisión preventiva y no se tomó ninguna medida proactiva, preventiva. Brasil invirtió, y si la vacuna es exitosa, Brasil va a tener la patente y la va a fabricar en Brasil y nosotros vamos a tener comprando vacunas, seguramente vacunas brasileñas. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué impresión tenés de las bravatas estas que fueron sucesivamente haciéndose respecto de comparaciones mentirosas de los números? Ayer tuvimos una aclaración de Brasil, tuvimos protestas, creo que prácticamente no nos ha quedado un país por ofender. Eh, esta mentira sostenida, esta cantidad de datos falsos que se suceden, y sin embargo, pareciera que la imagen del presidente sigue en en un buen récord de imagen, o en ascenso, o no en un descenso tan enorme respecto de lo que está pasando. La imagen del presidente, según la última encuesta que le dije a Coe, cayó 18 puntos, ¿no? En el Sí, primer año de gobierno. No es menor. Pero además, el tema de la mentira en la gestión, a ver, Karina, nos comimos 12 años de INDEC, sí, exacto. nos comimos la inflación menor que en Alemania, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Cuando decían que la Con inflación los era del 5%. con los 6 pesos que se podía comer por día. Por eso. Entonces, digamos, me parece que ya es una forma que está incorporada en el modelo de gestión política, fundamentalmente de este gobierno, digamos, ¿no? Claro. Y decime una cosa, ¿y vos pensás que todo esto, cuando decimos el presidente se enamoró de la cuarentena, de la forma de gestionar esta, eh, hubo muchos avances sobre las libertades individuales, muchos intentos de avance y avances sobre la propiedad privada, y ahora tenés una forma, quizás te diría, más terrible, que es una especie de regulación sobre las relaciones personales, sobre las reuniones familiares, sobre lo que pueden hacer los niños, la educación y demás. ¿Vos crees que esto viene para quedarse o que es coyuntural? Eh, Viene para quedarse porque ya estamos acostumbrados a esto. Ahora, yo te hago la aclaración, ¿no? Porque en esto quiero ser objetivo, trato de ser objetivo y no de ponerle condimento, vos me conocés, trato de no ponerle Sí, condimento perfectamente. político a las cosas. Si el problema era tan grave en la primera cuarentena, que yo apoyé la primera cuarentena, cuando hay un tsunami, cuando hay un maremoto, cuando hay un terremoto, el Estado avanza sobre los derechos individuales de las personas. Ahora avanza con las herramientas jurídicas.
Si vos, digamos, en el caso de una inundación, a la noche pones toque de queda y se termina la historia. Y es un avance sobre las garantías individuales de los ciudadanos. Ahora, lo haces por un tiempo limitado, lo haces de una forma quirúrgica y no como una metodología sistémica de gestionar un gobierno. Este es el punto. Este gobierno venía a solucionar, en teoría, los problemas económicos derivados del gobierno anterior, y eso fue su lema de campaña. Y vos conocés muy bien la realidad de la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Te parece que con el nivel de informalidad y el nivel de precariedad de algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, este modelo de cuarentena y de cuarentena, bueno, con esta prolongación que es la más larga del mundo, y con estas medidas, no fue, al contrario, muy, muy salvaje, considerando el tipo de economía que tenemos? Sí, a ver, nosotros y el gobierno lo que va a intentar es achacarle a esta pandemia todos los problemas. Pero Argentina tiene un problema estructural, digamos. Y cuando un gobierno que viene a solucionar, como en este caso, los problemas económicos que generó el gobierno anterior, el problema es que en general todos los que estuvieron formaban parte del gobierno anterior del anterior, que ya había dejado 30% de inflación, 35% de pobres, habiendo tenido la soja durante 10 años a $670 la tonelada, no generó ningún cambio estructural en la Argentina, no promovió empleo, no promovió trabajo, no promovió... Entonces, el problema estructural de la Argentina se le suma ahora a la pandemia, pero, a ver, Karina, vamos a hablar claro. Este esquema, tal cual como está planteado, no lo puede gestionar ni Macri, ni Fernández, ni Mandrake. Es un esquema que no cierra. Los argentinos tenemos que entender, mirando un poquito por el espejo retrovisor, que venimos retrocediendo hace 50 años en Producto Bruto Interno, el Producto Bruto per cápita. Somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. Ni Claro. Bolivia, ni Paraguay, ni Perú, ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil, ni por las tapas Colombia, saquemos Venezuela, que es un país aparte, digamos, pero ninguno de esos países, los nietos son más pobres que los abuelos, al contrario, el PIB per cápita ha aumentado en los últimos 40 años. En la Argentina ha retrocedido. Con lo cual, en este problema estructural, en este modelo, en donde ya llegamos casi a los 12 millones de planes sociales y subsidios de todo tipo, naturaleza, tamaño y color, con una clase trabajadora que cada vez se achica más, que son los aportantes al sistema que teóricamente de distribución, que viene a salvar a los Claro. 12 millones de rehenes del sistema político. La política en la Argentina tiene 12 millones de rehenes que hay que liberar y eso se libera solamente con empleo. Y para que se libere con empleo, tiene que haber estímulo en la producción y tiene que haber, lo que hemos hablado siempre, una sustancial baja impositiva, tiene que haber una política fiscal razonable que no tome deuda todos los meses en Levac y en Lelí para generar una tasa del 40%, porque si no en la Argentina es imposible producir. Si no hay producción, no hay empleo. Los empresarios, las pymes y los trabajadores son una especie en extinción en la Argentina. Entonces, ¿qué piensa el gobierno o qué piensa este gobierno, el gobierno anterior o el gobierno que viene de cómo va a financiar la fiesta? Ya tomamos deuda al fondo, se acabó el crédito. Seguimos renegociando los bonos del 2005, ¿no? Le damos toda una vuelta de fritanga, le seguimos dando los bonos que van a terminar en manos de Soros comprados al 30%. Ojalá que no, pero digo, me parece que la cosa va para ahí. Hemos robado los fondos de pensión a los jubilados y hemos robado los fondos privados de pensión que eran teóricamente de alguna forma un mercado de capitales en la Argentina, que era una forma también de financiar algún esquema productivo. Hemos robado todo. Todo está destruido. Díganme cómo van a financiar la película de acá para adelante. Y no tiene respuesta. Kicillof, que maneja la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Economía. Kicillof maneja y sabe cómo son los números. La provincia de Buenos Aires, como está hoy planteada en términos políticos, sociales y económicos, es inviable. La provincia más rica de la República Argentina es inviable. El viejo esquema del estado de bienestar, aún así ha fallado. Ya no tenés una política pensada para el trabajador, sino que es una política
directamente clientelar, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede desarmar eso? Porque en la provincia de Buenos Aires eso es enorme. Yo creo que, bueno, el problema es en todo el país. Fíjate cómo, y esto es un análisis, ¿no? Cómo giró el kirchnerismo, desde el viejo peronismo al kirchnerismo en términos de alianzas sociales. El peronismo histórico era una alianza de naturaleza social y económica de tres clases sociales, ¿no? El trabajador, el empresario, fundamentalmente que formaba parte del proyecto, y la clase media. Entonces, este fenómeno productivo de consumo era el gran motor de la alianza económica y el gran motor político del peronismo. Hoy el kirchnerismo, cuando vos analizás las listas de diputados a nivel provincial y a nivel nacional de la campaña del 2019, tiene un único modo de alianza, que son las organizaciones paraestatales de piqueteros. Claro. Sí, Entonces ha pasado a ser un partido representativo de una sola clase social, que son las personas subsidiadas, que están encuadradas y están extorsionadas y están manejadas por organizaciones que no son organizaciones sociales, porque no las mantiene la sociedad, sino que viven del presupuesto estatal. Son paraestatales. Ese es el modelo de alianza social que hoy plantea, de alianza social y alianza política que plantea el kirchnerismo. Con lo cual, del modelo se sale liberando los 12 millones de rehenes. Y los secuestradores nunca liberan a los rehenes. Esto lo tenemos que entender. Un secuestrador toma un rehén no es para liberarlo y cuidarlo y darle de comer y hablarle de su familia y hacerlo crecer y hacerlo estudiar. El secuestrador lo que hace es tomar un rehén para usarlo. Entonces, el proyecto de la Argentina es liberar esos 12 millones de rehenes. ¿Cómo? A través de la generación de empleo. Porque además, y en esto hay muchos amigos, de los cuales son amigos comunes, digamos, que tienen discursos y bravatas ideológicas en contra del sindicalismo. Y yo les digo, muchachos, no se preocupen más por el sindicalismo. El sindicalismo yo lo hablo con los sindicalistas. Representa una especie en extinción en Argentina, que es el trabajador. El claro. problema del foco de poder, el factor de poder que se está generando hoy en la Argentina son organizaciones paraestatales que viven de que en la Argentina cada vez haya más subsidios, no menos subsidios. Entonces nosotros tenemos que entender bien este tablero, porque si no vamos a tener un discurso muy complejo y lo que vamos a tener son medidas que son de naturaleza ideológica y que sirven mucho en la teoría política o en la teoría económica, pero que a la realidad de la Argentina, al paciente, no le van a solucionar el problema. El tema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hay un abandono quizás absoluto de la gente que más necesita de la presencia de fuerzas de seguridad y los casos son muy terribles. Bueno, vos sabés que yo sostengo que la Argentina no es un país inseguro. Países inseguros son los países que tienen terremotos, que tienen maremotos, que tienen tsunamis, esos son países inseguros. La Argentina es un país donde la clase política nos ha acostumbrado a convivir con el delito, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, te presentan como política de seguridad, por ejemplo, al doctor Berni te lo presentan, como un modelo que la seguridad pública consiste en poner un policía en cada esquina y actuar en forma sobreactuada en cada hecho delictivo. El modelo de la seguridad tiene dos partes. Tiene este modelo de seguridad ciudadana, que es la seguridad cercana, de protección al ciudadano, pero tiene el otro modelo de seguridad, que es la estrategia ofensiva contra el delito, y fundamentalmente contra el delito organizado. Esa es la parte que en la Argentina no existe. Vos tenés que esperar para que un fiscal investigue, vos tenés que esperar que alguien mate a alguien. Entonces de ahí a lo mejor alguien se mueve y el juez empieza a investigar. Los países normales, el modelo preventivo del delito, es un sistema que se llama inteligencia criminal. El Ministerio de Seguridad tiene un departamento de inteligencia criminal que durante los 4 años del gobierno de Macri no se ocupó y quedó vacante. Y creo que ahora todavía, bueno, me imagino que con esta gestión de este Ministerio de Seguridad debe seguir vacante. ¿Por qué? Porque para este modelo de esta clase política que no es garantista, es abolicionista del Estado, dicen defender al Estado y son abolicionistas del concepto del Estado, porque el concepto primario del Estado es la seguridad del ciudadano. Ahí está la base fundacional del Estado, ¿no? Este modelo lo que ha hecho en años sucesivos es, obviamente, generar un modelo de convivencia
con el delito. Hoy leí una encuesta de Giacobbe, no sé si te llegó, Me el llegó, me llegó. 65% de los ciudadanos en Argentina sospechan que el delito y el narcotráfico tiene complicidad con la policía, con el Estado y con los jueces, con la justicia. Entonces, lo que te da esta sospecha es que hay un modelo y un vaso comunicante, sobre todo en los delitos mayores. Fíjate vos que cuando vos hablas de delincuencia, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, los tres delitos, más allá del delito que le afecta al ciudadano, como vos hablás de lugares donde ya la ley no se cumple, donde el Estado ha perdido el monopolio del ejercicio de las fuerzas desde hace mucho tiempo, pero cuando vos analizás el fenómeno delictivo en la provincia de Buenos Aires, los tres delitos más importantes, delitos económicos más importantes, que obviamente son producto del delito organizado, son tres. Narcotráfico, en todo el proceso, producción y hasta la distribución, abigeato, robo de ganado clandestino y piratería del asfalto. Son tres delitos que tienen una base en común, que son delitos logísticos. Esos tres delitos transportan grandes cantidades de cosas de un lado para otro en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una red de ruta que si bien son radiales hacia la capital federal, pero que son muy controlables. Entonces, si vos tenés un control territorial, una estrategia de control territorial, que no es que te pare un policía en el medio de la nada y te pregunte a dónde va, a la estación de servicio, listo, pase, un modelo de gestión, de control, por ejemplo, en la carga pedir remito, no es demasiado, no es que tenés que elaborar un sistema demasiado elaborado. Lo que vos empezás a hacer es atacar al delito organizado y a las bandas delictivas que son las que generan, el modelo del delito organizado lo que genera básicamente como protección del delito menor es la corrupción del Estado, la corrupción de los gobiernos, la corrupción policial y la corrupción judicial. Si vos atacás la base económica, el delito es un sistema económico, si vos atacás la base económica del delito organizado, empezás a generar condiciones de seguridad en la sociedad muchísimo mayores porque empezás a trabajar con el imperio de la ley. Hoy la provincia de Buenos Aires yo la recorro, Karina, y la he recorrido en la campaña en todas las rutas, la 7, la 8, la 3, ni hablemos de la 5, por ejemplo. Vos transitas de un lado a otro de la provincia, no hay ningún modelo de control territorial. Y en Bueno, ese estas son sentido, las bases de una clase política que cree que el modelo de la seguridad se define por los votos en el conurbano, pero es un modelo de la clase política. Lo que hizo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad fue sacar la gendarmería de la frontera, reemplazarlo con 1.200 efectivos de ejército y traerlos al conurbano, al Gran Rosario y al Gran Córdoba. Lo mismo con la prefectura. Vos tenés lugares, mirá, hay un control de ruta que es realmente paradigmático. En el medio de la provincia de Córdoba hay una localidad que se llama Sinzacate. En Sinzacate, ¿quién te para controlar la ruta? La Gendarmería Nacional que tendría que estar en Purmamarca o en La Quiaca, digamos, ¿no? Entonces, hay un puesto en el medio, en el centro del corazón de la República Argentina, que es Sinzacate, que es donde te paran la Gendarmería y te preguntan, ¿usted dónde va? ¿Y cómo se llama su papá? ¿Y de dónde viene? ¿Qué hace la Gendarmería en Sinzacate, digamos? ¿Qué hace la Gendarmería en el conurbano dirigiendo el tránsito en algunos lugares? ¿Qué hace la Gendarmería Nacional con motos patrullando la Panamericana? ¿Por qué hace control de velocidad en la Panamericana? Te van a contestar, porque es una ruta nacional. Territorialmente eso no aporta nada a un modelo de control. Esto es la realidad. y en ese sentido, ¿qué pensás de la interna entre la ministra de Seguridad y Bernie? ¿Te parece que es una puesta en escena? ¿Te parece que son dos modelos en pugna? ¿Le sirve a algo al ciudadano de a pie, al que tiene que estar avisando a los vecinos para abrir la puerta de su casa, para que no se le metan, al que está padeciendo la inseguridad, que vos lo sabes perfectamente bien, a la mayor víctima de la inseguridad? Bueno, la gente te va a decir que no genera resultado ninguno. Creo que la pugna entre Bernie no es con la ministra de Seguridad, es con el presidente de la Nación. Me parece que no es lo mismo, digamos, ¿no? La ministra de Seguridad es un arma arrojadiza para el doctor Bernie. Me parece que Bernie es la liebre que está lanzando el kirchnerismo Maduro en contra de Alberto Fernández, que lo esmerila Alberto Fernández y que en algún momento dado va a ser reemplazado
por el príncipe heredero, que supongo que será Máximo, digamos, ¿no? Te Me llevo al parece que tema. ese es el rol de ¿Qué Bernie. pensás de la economía como la tenemos hoy, en la situación que está hoy, y qué propuestas tendrías? Bueno, a ver, básicamente, bueno, todos me ponen un rótulo, ¿no? Vos me decís que soy liberal, otros me dicen, no, este no es liberal, este es estatista, y otros Yo me porque dicen, te no, este es conozco que conservador. sos liberal. No, yo creo, yo en esta discusión, yo soy bastante poco proclive a que discutamos teoría económica en la cubierta del Titanic, ¿no? Me No sé. parece una banalidad absoluta. Esta discusión entre Keynes y Adam Smith en los programas de televisión, mientras el país se va por la borda, me parece que no tiene sentido de realidad, ¿no? Porque si bien es cierto que Keynes te dice que contrate un señor para que haga un pozo y otro para que lo tape, lo que no te dice Keynes es que lo puedes hacer durante 30 años. ¿No? Te dice, mire, usted tiene una urgencia, contrate un señor y otro que tape el pozo. Y así con todos los modelos teóricos. Yo lo que veo es dos modelos ideológicos económicos entre el estatista y el liberal que lo que se pierden de vista es el sentido de la realidad de las cosas. Yo no concibo la sociedad como un mercado, para mí la sociedad es un tema previo, el mercado es una forma de analizar la sociedad. La sociedad es un manojo de interacciones culturales, sociales, tradicionales y también económicas, digamos, ¿no? Y que la sociedad es la fundadora del Estado, no el Estado de la sociedad. Con lo cual, en esta discusión entre Estado y mercado, la verdad que yo tengo una propensión a analizar el fenómeno desde el punto de vista de la sociedad. Y una sociedad tampoco es una acumulación de gente. Una sociedad es un pasado en común, tradiciones, valores en común, un sistema de convivencia, un proyecto de futuro, un modelo de nación por delante. Con lo cual, esa es mi visión de la economía. Si vos me preguntás entre la relación Estado-sociedad, yo siempre digo lo mismo. Eh, Toda la sociedad posible, tanto Estado como haga falta. Digamos. Esto es una cuestión de sentido común, mucho más que de teoría económica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, y vos me has escuchado decir 800 veces en la campaña, lo que hay que empezar a cambiar en la Argentina es la proporción entre sociedad y Estado como actor económico, por ejemplo. En aquel el mismo peronismo, el peronismo del 46 con un diseño de Estado que hasta podría ser criticado desde muchos, pero que tenía energía nuclear, que tenía siderurgia, que tenía industria pesada, que tenía ferrocarriles, puertos, rutas, etcétera, etcétera, era un modelo donde el Estado era el 30% del PBI de la Argentina, como decisor económico. El 70% de la decisión económica era de la sociedad, que eran nuestros abuelos que metían la mano en el bolsillo e invertían en dónde, acá en la Argentina. Entonces ese era un modelo exitoso. Hoy el Estado es el 54-55% de la decisión económica en términos de PBI, con la cual tenemos un Estado cada vez más grande. Tenemos un fenómeno que es bastante difícil de entender. Un Estado cada vez más grande en términos de decisión económica y de gasto, con menor capacidad estratégica y con menor vocación estratégica. O sea, el Estado ha quedado reducido a un gobierno que cobra impuestos que no puede terminar de cobrar para pagarle para gasto corriente. Esto es lo que es el Estado en la Argentina. Entonces, yo lo que creo es en un Estado con vocación estratégica, con visión estratégica. Estratégica no quiere decir solamente con aptitud para los temas duros, quiere decir un Estado que es capaz de ver para la próxima generación. El Estado es el modelo de la próxima generación, el gobierno es el modelo de esta generación. Entonces, pero que sostiene un proyecto de calidad de Estado sostenible por la sociedad que lo sustenta. Este es el. Y dentro de ese modelo de proporciones, lo hablábamos recién, en términos económicos, más allá si después empezamos a discutir si dólar duro, dólar blando, dólar caro, eso es la táctica, digamos. En términos estratégicos, la Argentina tiene que volver a un modelo como lo que hablábamos recién, de terminar con estos 12 millones de rehenes y pasarlos a empleo. Y eso se genera a través de una promoción del empleo. Promoción del empleo tiene que traer necesariamente una readecuación de carácter fiscal, de carácter tributaria. 168 impuestos, 80 nacionales, 44 provinciales, 44 municipales. Es imposible producir en Bien. la Argentina.
Con lo cual, en este modelo no hay Argentina posible. Pero ni liberal ni estatista, no hay Argentina posible. Exacto. Después, la sintonía chica, me parece que es una cuestión de sentido común, donde tiene que intervenir el Estado y cómo. Ahora, de la forma como interviene el Estado, de esta forma, donde agarra una cooperativa, un intendente de un municipio de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace con un club de fútbol de un barrio? Va y lo subsidia, ¿no? Entonces, ese club de fútbol que antes estaba mantenido con los vecinos en forma muy precaria, con muy pocos recursos, ahora tiene un subsidio municipal. Entonces ponen la cancha, ponen el césped en la cancha, le ponen los arquitos. Ahora, el intendente municipal, en la fecha del orgullo gay, le manda la banderita y le empieza a bajar línea, y eso empieza a ser una organización estatal. Deja de ser, deja de formar parte de la trama, de la riqueza de la trama social y de la red de sociedades intermedias de una sociedad y pasa a ser una organización estatal. De esa forma, el Estado interviene mal. ¿Cuándo tiene que intervenir el Estado? Si es necesario el municipio ayudar a hacer un club de fútbol, hacer el club de fútbol y después retirarse y dejar a la sociedad que lo trabaje, que lo opere, que lo administre, que lo gestione, digamos. Se acaba de presentar un proyecto de reforma judicial, hablando de esos avances de poderes sobre otros, eh, en un sentido prácticamente rompiendo, digamos, la idea de división de poderes y que posiblemente salga, ¿no? Posiblemente les den los números al kirchnerismo para hacer una reforma de la justicia muy amplia. ¿Qué pensás sobre eso? Hay que hacer una reforma de la justicia. Nosotros, el año pasado en nuestra plataforma teníamos 14 puntos de reforma de la justicia. La justicia no puede seguir funcionando en la Argentina como viene funcionando desde el punto de vista estructural, ¿no? Empecemos con la Suprema Corte, con el triunvirato, ¿no? Argentina está manejado por un triunvirato que al gobierno que le gusta le mete todos los fallos negativos, al gobierno que no. Entonces, la Corte de 5 es la modalidad del triunvirato. Comodoro Pi no puede seguir funcionando con 12 jueces que almuerzan todos los días juntos y se dividen las causas penales del país. Digamos, la justicia necesita una reforma urgente. ¿Cuál es el problema? En la Argentina de la sospecha, porque un argentino que sospecha difícilmente se equivoque, porque Argentina es un país donde la clase política le ha inducido un nivel de desconfianza absoluto, con motivos. Todos sospechamos que el que quiere intervenir en la justicia va a ser para manipularla aún más de lo que la venía manipulando. Porque no es tampoco que van a reformar una justicia que era prístina, transparente, absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Van a hacer una intervención más en la justicia, una más de las intervenciones en la justicia, y todos sospechamos que esta intervención va a ser para subordinar aún más, no solamente la institución de la justicia, sino los jueces, al Poder Ejecutivo. Entonces, el problema de la Argentina para hacer transformaciones estructurales, Karina, y es un tema serio, a mí el tema de la confianza en la Argentina me obsesiona porque si no, la dirigencia argentina no es capaz de generar un mínimo de confianza hacia la población, es muy difícil el futuro que le espera a la Argentina. Muchos movimientos de izquierda avanzaron mucho en muchos países y te pregunto, ¿la derecha está en retroceso, te parece? No, a ver, en esta simplificación de izquierda y derecha, que pues, tendríamos que empezar a preguntarnos de determinados personajes que son de izquierda o de derecha, ¿no? Pero digamos, en este modelo, como para ponerlo con claridad, no, a mí al contrario, me parece que la derecha, me parece que después de esta cuarentena hubo muertos a nivel internacional, ¿no? Muchos organismos internacionales fueron los primeros muertos en la pandemia. Me parece que cuando el peligro acechó a las puertas del mundo, el peligro de la muerte, del contagio, de la enfermedad, del cuidado de las personas, una de las grandes instituciones que volvieron a salir favorecidas fue la familia. Digamos, ¿no? Nadie mandó a los ancianos a un asilo estatal para que los cuide el Estado. En la Argentina, llegamos al estrépito, que los presos, que son los seres humanos más aislados teóricamente de una sociedad, el Estado los mandó a su casa. Con lo cual me parece que una de las instituciones que sale claramente fortalecida en este modelo de la pandemia es la familia. El segundo es el controvertido Estado-Nación, digamos, ¿no? El modelo globalista, que decía que era capaz de organizar instituciones y modelos de planeamiento para solucionar los problemas globales, chocó y volcó y dio 4 tumbos
contra el suelo porque no pudo generar ningún modelo predictivo, ninguna solución ni ningún aporte. Al final de cuentas, los estados-nación, mal que bien, generaron de nuevo este modelo de confianza del ciudadano. ¿Por qué de confianza? Hay muchos que creen que la soberanía nacional es un tema declamatorio y es un tema de histeria o de derechas o de izquierdas, digamos, ¿no? Para el ciudadano común, la soberanía sobre las decisiones significa que las decisiones se van a tomar por personas que ellos votaron y que pueden controlar. Y no funcionarios burócratas de un organismo internacional que ni los conocen ni saben dónde están. Entonces, todo este fenómeno de frontera, donde hay frontera y Estado, donde hay Estado y una sociedad detrás que está controlando y viendo el modelo del Estado, es un modelo que ha salido muy favorecido. Creo que creo que en esta puja, digamos, del modelo globalista financiero y las identidades nacionales con un modelo de capitalismo productivo, digamos, de alguna forma, creo que las derechas van a salir muy fortalecidas, y esto lo vamos a ver en Europa próximamente, ¿no? ¿Qué te parecen los movimientos más... A ver, voy a tomar el esquema izquierda-derecha para clarificarlos de alguna manera. Los movimientos de derecha que están avanzando en Europa. ¿Cómo los ves? Yo los veo muy bien, en principio porque en general, yo más que derecha los llamo los movimientos soberanistas, digamos, ¿no? Eh, lo que de alguna manera están proclamando es la identidad nacional. En general yo también me identifico con eso, digamos, con los modelos soberanistas. No, de alguna manera, es la expresión en Argentina de un movimiento soberanista, que tenemos que empezar a decidir, bueno, las decisiones las tomamos en casa, bien o mal nos equivocamos nosotros, no solo. Yo prefiero que se equivoque un mal presidente y no George Soros o un funcionario de un organismo internacional. Yo creo que en general los soberanistas no tenemos esa impronta ideológica universalista, no creemos que lo que nosotros decimos para nuestros pueblos, para nuestras naciones, sean abordables en cualquier lugar de la Tierra. Pero yo veo muy bien y veo movimientos soberanistas en Europa que tienen un desarrollo muy bueno, muy potente en términos políticos, intelectualmente muy sostenidos, muy sólidos, y los veo con mucho crecimiento. Y veo que Europa hoy es un lugar de pugna de este modelo entre europeísta y global y los soberanismos que están avanzando a pasos agigantados. Y fíjate Veo que algunos organismos, algunos extremadamente históricos, sí los veo, digamos, pero en general creo que el público europeo y la sociedad europea se está dando cuenta que con este modelo Europa va a perder su condición de continente histórico, de núcleo de la cultura, del fenómeno indiscriminado de favorecer y de promover la inmigración. Creo que hay países que le va a dar vuelta el modelo cultural, digamos, el modelo desde el punto de vista inclusive de la representación en la política. Y eso ya es un punto de reflexión importante en Europa. claro, te decía, nosotros en Hispanoamérica no tenemos ese tipo de cuestiones soberanistas como tiene tanto Europa, pero está padeciendo ahora mismo Chile avances de movimientos indigenistas. Nosotros también tenemos algunos de estos temas en el sur. ¿Cómo eso pensás que es algo coordinado? ¿Pensás que es algo coyuntural? ¿O pensás que es algo que puede ir creciendo y que hay que tenerlo como hipótesis de conflicto? No, todos esos movimientos tienen su núcleo internacional en general en Londres. Las organizaciones mapuches tienen sus representantes legales en Londres. En general son movimientos que se generan desde organizaciones internacionales en orden a un modelo global y permanentemente para limar y para deteriorar el concepto del Estado-Nación. El gran enemigo del globalismo es el modelo del Estado-Nación, ¿no? Entonces se lo lija, se lo lima desde el punto de vista cultural, con financiando el tema del aborto, de la ideología de género, desde el punto de vista territorial, generando estas reacciones de carácter indigenista que, a ver, en su momento, ahora Evo Morales se ha transformado ya en otra cosa, pero el movimiento indigenista de Evo Morales que no logró prender con Milagro Salas en Jujuy, porque Milagro Salas
no quería unirse a nadie, digamos, era ella por sobre ella. Estaba parado arriba de la reserva de litio, ¿no? El conflicto mapuche del lado argentino, que hubo tomas la semana pasada de Exacto. terrenos fiscales por parte de estas organizaciones mapuches, está parado arriba de Vaca Muerta, de la reserva de gas y de petróleo, una de las más grandes del mundo, digamos, ¿no? Esto no es casual, ni es espontáneo, ni son organizaciones espontáneas. Esto es un financiamiento internacional con un modelo global que lo que pretende es gestionar el mundo desde el punto de vista del mercado. El punto de vista del mercado es un punto de vista. Antes que mercados, los seres humanos pertenecemos a sociedades, tenemos identidades culturales, tenemos identidades, este, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, tenemos un futuro en común. Bueno, y esta es la puja que hoy estamos viendo en el mundo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos también en algunos momentos en el modelo chino, ¿no? Pero lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil. Esta puja del modelo financiero internacional contra el Estado-Nación es una puja que ya lleva 20 años. Pero la diferencia que yo veo es que en determinados lugares del mundo las sociedades se van dando cuenta que este modelo de distribución del trabajo, producto del modelo global financiero, lo que ha traído es una enorme concentración de pobreza, de riqueza, como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. El 70% del PBI mundial son 6.000 empresas, que cuando vos mirás los inversores son 600 entidades financieras. Y lo que ha traído también es un enorme modelo de distribución de inequidad. Entonces, este modelo no le sirve a Europa, no le sirve a los europeos se están dando cuenta, los franceses se dan cuenta, Karina, que en este modelo de distribución del trabajo, los tanques Leclerc franceses, que eran la joya del modelo de defensa, compran repuestos chinos. Y los Estados Unidos se empieza a dar cuenta el pueblo americano que en este modelo de distribución del trabajo, las empresas americanas se van a producir a la maquila mexicana y el ciudadano medio americano, el trabajador, pierde sistemáticamente empleo y salario. Con lo cual me parece que ese es el fenómeno que vamos a ver en los próximos 10, 15 años. Tu votante, quienes están impulsando Más Nos, ¿cuál es el componente de tu voto? ¿Qué es lo más fuerte de tu voto? Hay, hay, hay gente que está investigando. El año pasado, después de las PASO, el gobierno hizo un estudio bastante interesante con muchos focus groups sobre el votante mío, que un amigo mío que estaba en el gobierno me lo pasó en forma subrepticia, ¿no? Y bueno, este análisis decía que el voto de no tenía un 25% de voto joven, que a mí me sorprendió. Bueno, pero después cuando vi estallar jóvenes no, me di cuenta de cuál era el fenómeno, ¿no? Y eso que nos acusaban a nosotros de tener un discurso para viejos, porque la patria es una cuestión de viejos y los valores son cuestiones de viejos, el discurso de los valores y el tema de los valores en los jóvenes les rompe la cabeza. 25% de voto joven, un 23% de voto peronista y el resto independiente. Yo creo que el voto de no se manejó a través de 3 ejes, me parece que son muy claros, digamos, ¿no? La defensa de la vida, como un eje muy claro que nos identificó, la patria, la bandera, los símbolos nacionales, con mi, digamos, de alguna manera mi figura de veterano de guerra, y nuestro discurso en contra del sistema, digamos, ¿no? Eso me parece que fueron 3 temas que de alguna manera compusieron. Cuando vos mirás la gente de no, encontrás estos 3 segmentos con mucha claridad. ¿Y pensás que eso va a ser el año que viene determinante? Sí, claro, y además, bueno, le vamos a ir, sí, como los medios nos van a volver a silenciar el año que viene, esto ya lo sabemos, estamos trabajando mucho en una campaña con una estrategia digital que, bueno, vos la has visto en las redes, y estamos trabajando mucho con eso, desarrollando el músculo digital para poder llevar propuestas concretas. Vamos a tratar de llevar, y vamos a llevar propuestas concretas ya a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Así que también a través de estas propuestas concretas, hoy yo estoy haciendo 5 o 6 radios por día, la gente cuando me escucha hablar de economía me dice, pero ¿vos también hablas de economía? Sí, hablo en el debate, hablo siempre de economía. No soy economista, pero hablo de economía, digamos, ¿no? Entonces me parece que ya estamos dando propuestas más concretas para que la gente nos termine de conocer.
Sí, los medios te silenciaron mucho propuestas que no fueran las tradicionales el año pasado. Y ahora también hay sectores, hay medios locales y pequeños que se preocupan más, pero en términos generales y en los grandes medios, no, tampoco es que se te llama mucho. Es muy, muy buena señal, excelente señal. A mí me congratula que los medios nacionales y los canales de televisión me tengan como activo participante, me congratula muchísimo. Me da una esperanza enorme porque son muy buenas señales. Y para la gente son muy buenas señales. Está bien. Juan, yo te agradezco muchísimo. Para mí es un placer hablar con vos. Creo que la gente no tiene que conocer muchos más aspectos. Esto que decir, porque hablas de economía y pocas veces se te escucha, sé que sabes mucho del tema. Me quedaron millones de temas. Vamos a volver a llamarte y te agradezco mucho de parte del club esta entrevista. Y bueno, nada, veamos cómo sigue el año que viene. No, te agradezco yo, Karina, y a toda la gente del club le agradezco. Y si me haces una entrevista por año, nunca te va a alcanzar el tiempo para todas las preguntas. Así Está que bien. repetila, digamos. Listo, listo. Agarrada a la Muchísimas gracias. chicana, un beso grande y un beso a la familia.